Una de las propiedades más interesantes de las disoluciones es la conductividad eléctrica, es decir, la capacidad de una disolución para transmitir la electricidad. Pero ¿de qué depende esta capacidad? ¿Por qué unas disoluciones transmiten la electricidad y otras no la transmiten en absoluto? ¿Y por qué el agua pura, el agua destilada, es un malísimo conductor de la electricidad? Pues en este vídeo vamos a meternos de lleno en el concepto de electrolito. Vamos a ello. Bien, si entendemos que el agua destilada es un muy mal transmisor de la electricidad, es más, si nosotros planteamos un experimento en el que colocamos dos placas conectadas a un circuito y las sumergimos en agua pura, veremos que el circuito no se cierra y la electricidad no se transmite y la bombilla no se enciende. Sin embargo, añadiéndole un soluto determinado, podemos conseguir que esta bombilla se encienda. Pero claro, no valen todos los solutos. Existen algunos que lo hacen y otros que no. Por ejemplo, si yo le añado sal, pues la bombilla se encenderá, pero si le añado azúcar, pues la bombilla no se enciende. Así pues, ¿qué es lo que tiene la sal? ¿Por qué la sal transmite la electricidad cuando está disuelta en agua? Lo primero que tendríamos que entender entonces es cómo se transmite la electricidad. Es decir, cuál es el mecanismo. Si quiero saber por qué pasa en disolución, pues tendré que saber qué narices está pasando. Y lo que está pasando básicamente cuando transmites electricidad, cuando la electricidad se conduce, es que la carga eléctrica se transmite a través de un conductor, que dependerá un poquito pues de lo que sea. En el caso de un cable, por ejemplo, metálico, tienes un cable de cobre, lo que tienes son un montón de átomos de cobre, uno al lado del otro, que se están de alguna manera compartiendo los electrones, en una especie de nube donde los electrones van de un lado a otro y son un poquito de todos. Si quieres una explicación más detallada la tienes aquí cuando explico el enlace metálico. Pero básicamente lo que pasaría cuando tú añades una carga eléctrica es que esta carga se transmite a través de esos electrones de la banda de conducción. Por lo tanto, de alguna manera lo que necesitamos para transmitir la electricidad es algo cargado eléctricamente. Bien, ¿y en disolución qué pasa? Pues básicamente en una disolución que estará formada evidentemente por un disolvente, el agua en este caso porque es una disolución acuosa hemos dicho, y uno o más solutos. ¿Quién es el responsable de la conductividad eléctrica? Pues evidentemente el agua no, porque ya hemos dicho que el agua pura no la transmite. Así que el hecho de que la disolución sea o no conductora va a depender del soluto. Así que podemos hacer una clasificación primera. Si yo añado un soluto y al producir esta disolución no hay transmisión de la electricidad, no hay conducción, diremos que esa disolución, ese soluto, no genera electrolitos. Por otro lado, si ese soluto yo lo añado, genera una disolución y sí que transmite la electricidad, pues tenemos un electrolito. Vale, Alex, todo eso está muy bien, pero ¿quién forma electrolitos y quién no? Bueno, pues lo ideal sería pues ponernos ahora en un laboratorio e ir haciendo disoluciones e ir analizando la conductividad eléctrica de cada una de esas sustancias y observando cuáles son y cuáles no. Pero como eso es un rollazo y además ya está hecho, pues mejor te lo explico. Y lo que se descubrió después de hacer esta clase de experimentación es que las sales formaban electrolitos. Por lo tanto, ¿qué tendrán las sales que hacen que se genere electricidad? Pues básicamente que forman enlaces iónicos. Si te acuerdas, cuando hablábamos de los enlaces, aquí, un enlace iónico está formado entre un metal y un no metal. En el caso más paradigmático de todos tendríamos el cloruro de sodio, que está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro, en el que el metal básicamente cede el último electrón de la capa de valencia, o los últimos, los que tenga, al no metal, intentando cumplir la regla del octeto. Básicamente tiene pocos electrones en esa capa de valencia, se los quiere quitar de encima y dice, oiga, tengo electrones, ¿quién los quiere? Y llega el cloro y dice, oye chato, a mí me falta uno. Pues blanco y en botella. Tú te quedas mi electrón, el cloro se vuelve negativo, el sodio se vuelve positivo, se produce una atracción, clac, y de ahí se forma la estructura
conocemos, que es la sal. Genial. Pero ¿qué pasa cuando esta sal entra en disolución y yo la meto en el agua? Pues que resulta que el agua es puñetera, tío. Básicamente el agua tenía un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno covalente, es decir, de compartición. Pero no es una compartición al uso, no es una compartición igualitaria. El oxígeno tiene muchísima electronegatividad y tira de los electrones. De manera que podemos decir que esos electrones están mucho más cerca de la órbita del oxígeno que no de la del hidrógeno. ¿Y qué pasa? Pues que se produce una densidad de carga negativa cerca del oxígeno. Es decir, el oxígeno es ligeramente negativo. No tanto como una sal, pero un poquito. Y si el oxígeno es negativo, el hidrógeno es positivo. ¿Y qué pasa? Pues que se forman puentes de hidrógeno, eso hace que el agua sea líquida, etcétera, 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 pero es que además eso hace que el agua actúe como ariete contra la sal. Es decir, esa sal que está formando un sólido debido a esas cargas electrostáticas entre positivo y negativo, cuando viene el agua e impacta, debilita esa interacción y hace que esos átomos se arranquen y queden solos. Ese sodio irá por un lado, el cloro irá por otro y será enganchado por un montón de moléculas de agua que los atraen. El positivo, pues con los oxígenos de cara, que son negativos, y el negativo con los hidrógenos de cara, que son positivos. Pero la idea es que los arrancan y los convierten en iones. Y hasta ahí todo bien, todo correcto, maravilloso. Pero si yo le añado una corriente eléctrica a esta disolución, lo que va a pasar es que esos iones, esos electrolitos, se van a posicionar, se van a ordenar y se va a producir una transferencia de cargas, de positivo a negativo. Claro, eso pasa cuando la cantidad de iones es muy elevada. En el caso de que yo le meta sal, perfecto, porque tengo los iones. Si yo lo único que tengo es agua, la polaridad de la molécula de agua no es suficiente como para transmitir los electrones, por eso no la transmite. Y si yo le meto azúcar, lo que va a pasar es que el azúcar se disolverá, pero no forma iones. Así que la clave de la transmisión de la electricidad es básicamente la ionicidad de la sustancia soluto. Y ya está. Sí y no. Es decir, no todos son iguales. No todas las sustancias que forman electrolito son iguales. Es decir, no todas las sales se disuelven de la misma manera. Nosotros estamos acostumbrados a mezclar agua con sal y aquello es maravilloso. Porque cuando el agua entra en contacto con la sal, se produce una disociación absoluta. Es decir, el agua ataca a los átomos de sal, los disuelve por completo y el 100% de la sal se convierte en iones. Si yo tengo cloruro de sodio en disolución acuosa y produzco una transferencia, se va a producir un catión sodio más un catión cloro, ambos en disolución acuosa. Pero este de aquí desaparece. Fíjate que esta flecha va solo en este sentido. Es decir, va de reactivo a producto, se ha producido una disociación total. Si yo aquí tenía 0,5 molar, lo que va a pasar es que esto va a desaparecer, se va a convertir en 0 y aquí me van a salir 0,5 y 0,5. Se va a pasar completamente de uno al otro lado. A eso se le llama formar electrolitos fuertes. Porque básicamente el 100% o el 99,9% se disocia. ¿Pero siempre es así? Pues no. Hay veces en que no. Hay sustancias iónicas que forman electrolitos, pero que no se disocian completamente. Entran en disolución, pero de cada 100 moléculas, pues a lo mejor solo 2 o 3 o 10 se disocian, se rompen en iones. Y las otras, pues se quedan ahí mirándolo. A eso se le llama formar electrolitos débiles. Como por ejemplo el ácido acético, que es el componente mayoritario del vinagre, que es CH3COOH. Este ácido acético, que es un ácido orgánico, se disocia en forma de anión acetato, CH3CO-, más un H+. Y esto pues producirá una transferencia de electrones y todo lo que tú quieras. Pero no se produce del todo. Es decir, imagínate que yo tengo 0,5 mol
¿vale? Lo que va a pasar es que de aquí, me lo invento, yo qué sé, me van a salir 0,4 y aquí se va a formar 0,1 y 0,1. Y es más, probablemente luego estos dos formen reacción y vuelvan atrás. De manera que tenemos una reacción reversible, en la que no todo se vuelve electrolito, solo una parte pequeña. Por lo tanto, esa parte transmitirá, pero la transmitirá de forma, pues, más débil. Por eso se llaman electrolitos débiles. De manera, fíjate que la conductividad eléctrica de una disolución acuosa dependerá intrínsecamente del soluto, de si es iónico o no es iónico y de si es capaz de disociarse en electrolitos de forma total o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya sido útil. Si tienes alguna duda, por favor déjamela en comentarios, pero de momento me despido de ti. Gracias por tu tiempo, dale like, comparte, suscríbete, ya sabes, me haces un favor y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.